Hechos, capítulo 16. Entonces Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde conoció a un creyente llamado Timoteo. Este era el hijo de una madre cristiana judía, y su padre era griego. Y los hermanos en Listra e Iconio hablaron bien de él. Pablo quería que Timoteo viajara con él, así que lo circuncidó porque todos los judíos de la región sabían que el padre de Timoteo era griego. Y mientras pasaban por las diferentes ciudades, enseñaban los requisitos que los apóstoles y ancianos en Jerusalén habían dicho que debían observarse. Las iglesias fueron fortalecidas en su fe en el Señor, y cada día aumentaban los miembros. Viajaron también por los distritos de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo los advirtió de ir a la provincia de Asia para predicar la palabra. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó entrar. Así que pasaron por Misia y descendieron a Troas. Allí Pablo vio en visión durante la noche a un hombre de Macedonia en pie, rogándole: por favor, ven a Macedonia a ayudarnos. Y después que Pablo tuvo esta visión, hicimos arreglos de inmediato para ir a Macedonia, pues concluimos que Dios nos había llamado para predicar la buena noticia con ellos. Entonces partimos navegando desde Troas directo hasta Samotracia. Al día siguiente continuamos hasta Neápolis y de allí hasta Filipos, que es la ciudad más importante de Macedonia y también una colonia romana. Y nos quedamos en esta ciudad durante varios días. El sábado salimos por las puertas de la ciudad hacia las orillas del río, donde pensábamos que la gente iría a orar. Entonces nos sentamos y hablamos con las mujeres que se habían reunido allí. Una de ellas se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía paños de púrpura. Era una adoradora de Dios y nos escuchó. Entonces el Señor abrió su mente a lo que Pablo le decía, y ella aceptó lo que él le dijo. Después que ella y toda su casa se bautizaron, nos rogó: si ustedes realmente creen que estoy comprometida con el Señor, vengan y quédense en mi casa. Y siguió insistiendo hasta que aceptamos. Un día, cuando descendíamos al lugar de la oración, conocimos a una joven esclava que estaba poseída por un espíritu maligno. Ella ganaba para sus amos mucho dinero a través de la adivinación. Esta chica siguió a Pablo y al resto de nosotros por todos los lugares, gritando: estos hombres son siervos del Dios Todopoderoso. Ellos dicen cómo se puede ser salvo. Y siguió haciendo esto por varios días. Pero esto molestó a Pablo, así que se dio vuelta y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y el espíritu salió de ella inmediatamente. Pero cuando sus amos vieron que la joven había perdido sus medios para ganar dinero, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a rastras ante las autoridades que estaban en la plaza del mercado. Y los llevaron ante los magistrados, acusándolos: estos hombres judíos están causando grandes disturbios en nuestra ciudad. Decían: están enseñando ideas que son ilegales para nosotros como romanos y que no aceptamos ni practicamos. Entonces la multitud se reunió para atacarlos. Los magistrados rasgaron la ropa de Pablo y Silas y ordenaron que fueran golpeados con varas. Y después de darles una golpiza severa,
Los metieron en la prisión, ordenándole al carcelero que los mantuviera bajo llave. El carcelero siguió las órdenes y metió a Pablo y a Silas en la celda interna y encadenó sus pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. De repente un terrible terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. De inmediato todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se cayeron. Entonces el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Y entonces sacó su espada y estaba a punto de matarse, pensando que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo gritó: «No te hagas daño, todavía estamos aquí». Entonces el carcelero pidió que le trajeran lámparas y se apresuró. Temblando de miedo, cayó a los pies de Pablo y Silas. Luego los acompañó hasta la puerta y les preguntó: «Señores, ¿qué necesito hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa», respondieron. Luego predicaron la palabra del Señor con él y con todos los que vivían en su casa. Y aunque era tarde en la noche, lavó sus heridas y fue bautizado allí mismo, junto a su familia, y los llevó a su casa y mandó a preparar comida para ellos. Y el carcelero y toda su familia estaban felices porque creían en Dios. Siendo temprano, al día siguiente, el magistrado envió oficiales donde el carcelero, diciéndole: «Libera a esos hombres». Entonces el carcelero le dijo a Pablo: «Los magistrados han enviado orden para dejarte libre. Así que puedes irte y ve en paz». Pero Pablo les dijo: «Ellos nos golpearon públicamente sin un juicio y nosotros somos ciudadanos romanos. Luego nos echaron a la cárcel. ¿Ahora quieren dejarnos ir discretamente? No. Ellos deben venir personalmente y liberarnos». Entonces los oficiales regresaron e informaron esto a los magistrados. Cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se preocuparon mucho y fueron a disculparse con ellos. Y los acompañaron afuera y les rogaron que se fueran de la ciudad. Entonces Pablo y Silas salieron de la cárcel y se fueron a la casa de Lidia. Allí se encontraron con los creyentes, los animaron y siguieron su camino. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. Hechos capítulo 16. Continúa el segundo viaje misionero de Pablo. En esta oportunidad, Pablo llega a Derbe y a Listra, y allí había un discípulo que se llamaba Timoteo, justamente a quien posteriormente escribe las cartas de primera y segunda de Timoteo. Él era una persona muy cercana a Dios, amaba la vida misionera. Su madre era judía, su padre era griego, y dice el verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Cristo espera de nosotros que demos buen testimonio a otros. Nuestra vida es el sermón más importante y más grande que daremos a los demás. Por tanto, tu vida cada momento debe reflejar a Cristo, tus palabras, tus acciones, tu manera de vestirte, tu manera de comunicarte, tu manera de alimentarte, tu manera de ser padre, madre, hijo, hija, hermano. Cualquier rol que tengas hablará de ti como cristiano o cristiana y debes dar buen testimonio. Tal vez no seremos perfectos, amigo y amiga,
Pero a pesar de las caídas, Dios puede mejorarnos hasta hacernos hombres y mujeres a la altura de Cristo. En segundo lugar, la iglesia debe crecer permanentemente. La iglesia fue creada para crecer. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe crecer hasta que Cristo venga. Debe de multiplicarse. En el verso 5 dice: así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es decir, hoy día ya eran más de los que eran ayer. Mañana serán más de los que eran hoy. Así eran las iglesias en aquel tiempo. Y de la misma manera debe ser hoy. La iglesia es una sola y está en todo el mundo. Y cada día crece. Da tu parte compartiendo a Cristo. Muchas personas esperan la predicación. Muchas personas necesitan escuchar las palabras de Cristo. En tercer lugar, cuando Dios te indica el camino, ve inmediatamente. Pablo tuvo una visión donde, dice el verso 10, había una persona de Macedonia que le decía: ven inmediato a ayudarnos. Y el verso 10 dice: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Dios se comunicó aquí a través de una visión, porque Pablo tenía el don profético, pero de repente no se va a comunicar así con nosotros. La forma más importante en cómo Dios se comunica contigo es la Biblia, su palabra. Allí el Espíritu Santo, mientras lees o escuchas, te habla al corazón y te dice: este es el camino, esto haz, porque cada mensaje tiene mucho que ver con las acciones que hacemos cada día. Uno puede decir: pero esto fue escrito hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver con mis decisiones diarias? Tiene muchísimo que ver, porque los principios están allí. Imagínate que hoy tenías que tomar una decisión muy importante y al leer la Biblia encuentras que la decisión no es adecuada porque hay un principio que está en juego. Entonces no debes de hacer. Y así es como Dios te guía, con su palabra, en cada momento, decisiones pequeñas y grandes. De hecho, las pequeñas son las que suman para las grandes. A veces solamente queremos tener a Dios en las decisiones grandes y no es bueno, porque si no somos fieles en las decisiones pequeñas, no seremos en las grandes. En cuarto lugar, solo Dios puede abrir tu corazón. Cuando fueron a Troas y luego fueron hasta Samotracia y luego a Neápolis y de allá a Filipos, encontraron a una mujer, porque fueron donde una reunión donde había mujeres, y allí encontraron a Lidia, que era una persona que adoraba a Dios. Dice el verso 14 al final: el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Solamente Dios abre el corazón. Tú no puedes abrir el corazón de las personas para que vuelvan a Cristo, para que vayan a Dios. Ese no es trabajo nuestro. Nuestro trabajo es solamente presentar a Cristo. Es Cristo quien abre el corazón a través del Espíritu Santo. Por eso, cada vez que presentes a Cristo, prediques a Cristo, compartas a Cristo, debes orar para que el Espíritu Santo te utilice a ti y a las cosas o a los materiales que tengas, o cualquier medio que estés usando para compartir a Cristo. Debes orar para que Cristo haga la influencia cuando llegue su palabra en las personas a quien tú envías. Entonces Él abrirá el corazón para que te escuchen, para que surja efecto. En quinto lugar, rechacemos cualquier forma de espiritismo en nuestras vidas. Luego de esto, dice que salió al encuentro una muchacha, una chica que tenía espíritu de adivinación. Esta persona estaba poseída
pero de una forma distinta. Tenía espíritu de adivinación, es decir, adivinaba. Miraba el futuro, miraba la suerte, y esto es muy místico hasta hoy en día. El espiritismo no ha perdido poder, al contrario. De acuerdo a las profecías bíblicas, el espiritismo aumentará su influencia. Aun cuando el mundo sea más moderno, el espiritismo continuará y aumentará su apogeo. Por favor, amigo y amiga que escuches en este momento, no tengas nada que ver con ninguna forma de espiritismo. Películas de terror, de brujería, de magia, libros de magia, de hechicería, de ciencia ficción, de suerte, de adivinación, de astrología, de mirar el futuro, de mirar el tarot, las cartas, la necromancia, la quiromancia, el leer las manos y todas estas cosas de adivinación. Dios las rechaza, es abominable para Dios, y Satanás usa para confundir las mentes, a veces de formas sutiles, un simple juego al azar para ver la suerte. Entonces Satanás nos puede atrapar. En sexto lugar, en Cristo puedes tener paz en medio de la tormenta. Luego de que expulsaron el demonio de esta mujer, pues apresaron y mandaron a la cárcel en Filipos a Pablo y a Silas. Y a medianoche les estaban orando, dice el verso 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y después sucedió un terremoto y todas las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero estaba desesperado, pensaba que todos habían escapado y estaba a punto de suicidarse porque sabía que le iban a pedir cuentas y era terrible lo que le iba a venir. Entonces Pablo dijo: no te mates, aquí estamos todos. El carcelero dijo: ¿Qué puedo hacer ahora? Y él dijo: pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso tú también debes preguntarte: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como se preguntó aquel carcelero. Pregúntate siempre: ¿estoy agradando a Dios con mi vida? Si Cristo viene esta noche, ¿seré salvo? ¿Seré salva? Pregúntate siempre. Si la respuesta es no, evalúa. Si la respuesta es sí, da gracias a Dios. Finalmente, hay muchas personas que esperan con ansias la palabra. El verso 34 dice: luego los llevó a su casa el carcelero, les puso la mesa y les recogió con toda su casa. De haber creído a Dios, se regocijó con ellos. Les dio comida, les vendó las heridas, les trató bien, porque fue bautizado también. Entonces, hay mucha gente que necesita oír el mensaje de salvación. Hay muchas personas que tienen sed, pero no hay nadie que les lleve la palabra. Ora para que el mensaje llegue. Comparte el mensaje con las personas que viven a tu lado, con tus vecinos, amistades, familiares, compañeros. De una manera, de otra manera, como dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, Cristo te va a bendecir en tus esfuerzos. La aplicación para el día de hoy es: seamos cristianos que trabajan por Cristo y su causa, obedeciendo cada invitación del Señor. No rechaces cuando Dios te dice: ve allá, o haz esto o aquello. A veces por medio de una persona nos llama. Obedece siempre y cuando sientas que esa es la voz del Espíritu Santo y esté de acuerdo con la palabra de Dios. Sigue, no pongas excusas. Dios te va a bendecir. Vamos a terminar ahora con una oración. Acompáñame, por favor. Cierra tus ojos. Señor nuestro, gracias por esta impresionante historia. Danos paz en medio de una tormenta que vive el mundo.
y cantar como Pablo y Silas cantaba. Enséñanos a sufrir por ti si es necesario, como estos misioneros lo hacían. Por amor, se alegraban, Padre amado. Señor nuestro, abre nuestros corazones, haznos salvos y ayúdanos a dar buen testimonio a otros. Bendice a mis amigos que cada día escuchan, que hoy este mensaje toque sus corazones, sean transformados por tu palabra y compartamos el día de hoy, hoy mismo, tu palabra de muchas maneras y oportunidades que tú colocas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora, para que cada día seamos reavivados por su palabra.